Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas, donde hoy tenemos una invitada que ha pasado por varias, no sé si la palabra es penuria, pero ha pasado por un proceso que yo también pasé en un momento de mi vida, y justamente queremos indagar sobre cómo es y cómo comenzamos en el mundo del ahorro. De eso se va a tratar el capítulo de hoy día, sobre hábitos de ahorro, formas de ahorrar distintas, cómo salir del hoyo si es que estás en él, y si no estás, cómo lograr mantener tus finanzas sanas. Así que eso es lo que vamos a hablar junto a Romy Capetillo. ¿Cómo estás, Romy? Bien, ¿y tú? Hola a todos. Oye, Romy, partamos por el principio, para quien no te conoce, un poco cuéntanos quién es Romina Capetillo, a qué te dedicas, qué haces, y cuéntame un poco también, me encantaría, yo ya me la sé de memoria, pero un poco la historia de por qué te especializaste tanto en los temas de ahorrar. Bueno, mi nombre es Romina Capetillo, en Instagram estoy como Romy Capetillo y llegué al mundo de las finanzas porque en el 2015 caí en una crisis financiera donde llegué a deber hasta 40 veces mis ingresos, y salir de esas deudas nos tomó cerca de 5, nos tomó porque fue junto a mi esposo, 5 años salir de ahí. Fue en ese proceso donde entendí cómo funciona el sistema financiero, lo que nadie nos enseña, que para mí debiese estar en el colegio, en verdad, tratar con el mundo de la deuda, entender la importancia de generar ahorros, gestionar bien tu dinero, porque mi problema era que mientras yo más ganaba, más gastaba, que era como súper al contrario, porque yo siempre decía, me falta plata, y yo siempre trataba y generaba más plata, ¿cachai? Pero siempre me faltaba porque tenía malos hábitos finalmente, ¿cachai? Entonces, eso me llevó que hace 2 años atrás abriera mi Instagram para empezar a subir contenido sobre educación financiera, para que la gente no sea como yo y aprenda a usar su plata en el fondo. Cuéntanos un poquito, porque esto para mí es súper relevante, porque muchas veces se habla de que las finanzas personales, ahorrar, son cosas que casi que se enseñan poco, y que si no estudiaste alguna carrera afín, tipo, no sé, pues, comercial, ingeniería civil, no se puede. Entonces cuéntanos también un poquito tu background, o sea, qué estudiaste y después en qué trabajaste y cómo te fuiste especializando en estos temas. Sí, bueno, yo estudié actuación, que no tiene nada que ver con finanzas, pero nada que ver. Estudié 2 años, de ahí me retiré, fui mamá muy joven, entonces no pude volver a estudiar, por elección, obviamente, porque decidí ser mamá. En ese proceso de ser mamá empecé a buscar trabajo y quería un trabajo que compatibilizara mi vida de madre, digamos, y ahí llegué a trabajar al mundo de los seguros. Yo vendía seguros y fondos mutuos, o sea, fue mi primera incursión en el mundo financiero y se me abrió la mente. O sea, tenía 23 años y aprendí muchísimo, aparte que te capacitan un montón para entrar en este rubro por regulación de la CMF, entonces estás constantemente en capacitación, etcétera, y me encantó. Me encantó, y ahí entré en el mundo financiero, me di cuenta que era buena, que tenía dedos por el piano, y nada, pues después entré al mundo inmobiliario, etcétera. Entre medio estudié 1 año ingeniería comercial, que tampoco pudo prosperar porque fue en plena crisis financiera que me agarró estudiando eso, y no, en verdad, claro, efectivamente la gente cree que el mundo de las inversiones es solo para gente súper, o quizás muy cualificada, o que tenga mucho dinero, o que tenga los conocimientos y en verdad no es tan así, uno puede aprenderlo, obviamente no lo vas a aprender todo de una, yo sigo aprendiendo constantemente, me imagino que te pasa lo mismo, sí. Pero todos podemos aprender a invertir y entrar en este mundo financiero. Así que, mira, partamos por esa parte, que es lo más importante, y la primera como lección de este capítulo que me gustaría recalcarles, que no es necesario haber estudiado una carrera que te enseñe sobre finanzas personales. Probablemente, de hecho, es difícil que en las carreras se hable mucho de esto, sino que cualquier persona puede empezar, cualquier persona. O sea, la Romy estudió actuación, no alcanzó, o sea, 2 años, y aún así ha salido adelante, que ese punto es súper importante. ¿Cuántas veces tuviste tu sueldo en deuda? 40 ¿En tu veces. peor momento? 40 veces. 40 veces su sueldo en deuda. Así cualquiera que esté en alguna situación así, de repente dice, está todo perdido, pero acá hay un ejemplo concreto de que no está todo. No estaba el hipotecario incluido ahí. Y solo en créditos de consumo, porque a veces alguien dice, no, si yo tengo un hipotecario que es es que ese no cuenta. Es cuántas veces tienes tu sueldo en deuda en consumo. Eso en el fondo es cuando uno va cavando un hoyo sin querer muchas veces, que es un poco lo que le pasó a la Romy, que empieza a ganar, pero empieza a gastar, y ese gasto se empieza, cuando uno tiene poca cultura financiera, a comernos, porque uno termina como pagando sobre intereses, sobre cuotas. Aparte que en ese tiempo el sistema
lo permitía porque había un desfase de 2 meses entre que las instituciones se enteraban de tu deuda. Hoy día son 7 días, si no me equivoco. Sí. Entonces, en el fondo, había un tiempo en el que yo podía seguir sobreendeudándome. Y como siempre me faltaba plata, como tenía que cubrir un hoyo tapando, o sea, tapar un hoyo con otro. Y aparte, en ese tiempo también teníamos como emprendimiento y cosas. Entonces, eso llevó a que finalmente lleváramos a deber ese monto. Lo encuentro tremendo. Pero ahora vamos a la parte bonita. ¿Cómo salimos de ahí? Porque obviamente todas las recetas son distintas, pero un poquito cuéntanos cómo fue tu experiencia de lograr salir de ese hoyo y en el proceso, ¿cuáles fueron las lecciones que has ido aprendiendo en cuanto a ahorro? ¿Y de dónde te has ido informando? ¿Qué has estudiado? ¿Qué libros te apasionan? Un poquito para que quien esté en una situación similar o quiera aprender de esto pueda también tomar materiales concretos e ir avanzando también. Sí, bueno, lo que yo empecé a hacer para aprender, lo que hago mucho es leer el DF siempre. ¿Ya? Sigo a creadores de contenidos como tú, como Nico, Santi, La Caro, Blue Chips, o sea, Economina. Sigo a muchos que crean contenido porque me encanta aprender desde distintas visiones también. Y me acuerdo que al principio, cuando no entendía y leía el DF, porque me obligaba a leer el DF, era como, no sé, ponte tú, rentabilidad nominal. Y yo, ¿qué rentabilidad nominal? Y lo anotaba, rentabilidad nominal. Y después me armaba un glosario y iba a Google, como, ¿qué es rentabilidad tanto? Para ir entendiendo un poco las noticias. Y nada, lo que hicimos principalmente para salir de las deudas fue bien radical, porque nosotros igual llegamos a un punto bien al límite, ¿cachai? Entonces tuvimos que vender nuestro departamento, me fui a vivir con mis papás, después con el tiempo tuvimos que cambiar a nuestras hijas de colegio porque era lo que yo más resistía, como no quitarles su colegio, ¿cachai? Que ahora digo, ¿por qué no lo hice antes? Si los niños se olvidan al otro día de eso. Pero bueno, nada, pues como decisiones bien radicales, pero lo más importante fue sentarnos, primero ver nuestro número. Yo no sabía cuánto es lo que debía. Sabía es como que un número misterioso, es como que sí, debo plata, pero estoy navegando exacto, medio mal. Y uno evade, como que yo no quería meterme a mi cuenta corriente, no quería ver nada. Me llegaban las cartas y era como no las abría, me llegaban los correos, los borraba, ¿cachai? Como súper evasiva en ese momento. Entonces, una vez mi cuñado me dijo, pero ¿tú sabes tu número? Y yo, ¿qué número? ¿Cuánto debes? Y yo, no sé. Bueno, hice esa pega y ahí fue que me di cuenta del número y fue como, chuta, estoy en problema. Y ahí fue como, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser el plan de acción? Y fue súper determinante el número por 2 razones. Uno, me aconsejaron ir restándole mes a mes lo que yo iba pagando para motivarme en el fondo y decir, este número va bajando. O sea, ver que baja el número. Exacto, ver que baja el número. Y 2, porque pudimos armar un plan. Entonces fue como, ya, esta deuda es muy pesada, es imposible pagarla ahora, la vamos a dejar para el final. Estas son más chicas, estas las vamos a como poder... el famoso método bola de nieve. Exacto, eso fue lo que hicimos. Más que... Porque acá hay 2 formas que por ejemplo, yo ocupé otra forma con mis deudas, que fue agrupar todas en una sola. Claro. Lo que se llama la consolidación de deudas. Que eso, si es que es recomendable o no, depende mucho de la persona, porque justamente ese método del bola de nieve que hizo la Romy, que es agrupar todas tus deudas e ir pagando de la menor a la mayor, tiene varias cosas positivas, porque uno puede decir, ya, pero es que es medio desorden, pero lo positivo es que tú puedes ir pagando, o sea, todas las tienes que ir pagando, obviamente, para que no se te acumulen intereses, pero en medida que vas saliendo de las primeras, el punch psicológico es brutal, porque uno salió de una y ahí uno empieza a decir, lo lograste, puedo salir de la otra, y normalmente la gracia de ese método, el ideal es que lo que tú lograste, por ejemplo, si pagabas 100 lucas de deuda en una y la otra son 200, esas 100 que dejaste de pagar, uno puede incluso abonarlas a la próxima deuda para pagarla más rápido. O hay personas que aprovechan de empezar a vivir mejor también, pero esa es la gracia del método bola de nieve, como ir pagándolo de forma escalonada. Versus el método que ocupé yo, que agrupé todas las deudas en una sola, que para poder tenerla bien fija. En mi caso, lo que tuve positivo es que yo pude negociar una tasa súper baja, que era más baja que el cúmulo de las deudas que tenía. Claro. Entonces, por eso es que cuando digo, oye, ¿es recomendable o no? Depende. Si no puedes conseguir una deuda que es más económica, más barata que las que tenías, yo te diría que no tanto, a menos que también te sirva el orden. Pero el método bola nieve yo encuentro mucho más motivante para una persona que está en este proceso de ir saliendo versus el que ocupé yo, que es de consolidación. Pero ambos son buenos. Y ojo que bonito también lo que dijo la Romy, que es el tema de ponerse el número, que después vamos a llegar a... Porque probablemente ese número ahora en la Romy, y en mi caso, cambió. Uno cuando está en ese hoyo, tu número es como salir. Y después es ¿cómo llego a eso? O sea, si logré estar 40 veces mi sueldo en deuda, ¿cómo estoy 40 veces mi sueldo en ahorro? O sea, y es el mismo número. O sea, si uno logró sacarlo, puede generarlo también. Entonces, claro, cuéntanos un poquito ya
el final del camino de cuando ya lograste llegar a cero Sí. y después veamos los hábitos para ir creciendo. Sí, bueno, ahí lo que tú decías es súper importante, o sea, no hay una receta única para decir, ya, mira, esto tú tienes que hacer y vas a ser súper feliz, ¿no? Depende de cada caso, porque en tu caso fue la consolidación de deudas, depende mucho la tasa de interés. En mi caso yo le di a 7 acreedores, entonces en verdad que ir pagando uno a uno era demasiado motivante para mí, ¿cachai? Como es muy importante empezar como a quitar estos mosquitos del camino. Hay otros que prefieren pagar las más caras primero, pero eso va a requerir de más capital quizás. Entonces yo, por ejemplo, no pude hacer lo que hizo Pancho de consolidar porque yo ya no era sujeta a crédito. Pues yo siempre les digo, si son sujetos a crédito, aprovechen, porque no siempre uno lo es. Entonces va a depender mucho de eso. Después de ordenarnos, empezar a pagar, y ya fueron como 2 años que estuvimos como pagando, como súper enfocados en ordenarnos, así heavy, casi 2 años, en verdad. Fue un momento en el que ya empecé a cachar que ya no era tan agobiante vivir, que ya nos habíamos cambiado habíamos arrendado nuestro nuevo departamento, que lo arrendamos, pero de verdad, yo lo cuento hoy día, todo el mundo me dice, ¿cómo lo arrendaste? Como en verdad estábamos en Dicom los dos, en ese entonces, boleteando, y encontramos igual un arriendo para nosotros, así que fue bacán. Y eso también fue un puntapié súper como determinante de decir, démosle, ¿cachai? En verdad se puede. Y de repente yo dije, ya, ahora tengo muchos sueños por cumplir, quiero hacer muchas cosas que no podía hacer y sabía que tenía que entrar a ahorrar, que ese era como el siguiente paso. Y lo que hice fue, ¿de dónde puedo bajar gasto? Hice cosas súper tontas, quizás como o no muy relevantes. Corté el cable, por ejemplo, que no lo usábamos nunca, nos quedamos solo con internet. Empezamos a organizarnos con las comidas porque éramos muy de comprar el almuerzo, claro. Como irnos a trabajar sin almuerzo, entonces era como ya 3 lucas, y filo, son 3 lucas, pero uno lo acumula y son... Y ahora el plata, almuerzo de 3 lucas no hay tanto tampoco. Ya, no sé, pero en ese tiempo eran colaciones a 3.500, no sé. Y empezamos a hacer como esos recortes, ¿cachai? Y empecé a decir que no a las salidas. Como, oye, vamos a tal... Como panoramas que en verdad antes decía que sí, porque obviamente quería compartir con la gente, pero era en plata, pues nosotros éramos 4, entonces era el panorama por 4, y empecé a decir que no, y sin quererlo, en verdad, me empezaron a invitar. Entonces, ya al filo yo te invito, fue como súper bonito ese tiempo. Y con eso pude empezar a ahorrar, mi primer monto de ahorro fueron 13.000 pesos, me acuerdo porque quedaban Ojo ahí, 13.000 pesos, primer monto de ahorro. Sí. A veces uno dice, no, es que necesito mínimo 100 lucas para partir, 13.000 pesos. Y hoy día son millones, no. Pero así se parte. O sea, la cosa es comenzar. Eso es súper importante. Es que eso para mí fue súper importante. Siempre escuché parte de mis papás, no los culpo, papás los amo, pero siempre escuché como cuando te sobre, ahorra. ¿Está? Que entiendo su punto final era que ahorrara. Pero en verdad, si yo esperaba que me sobrara, en ese entonces podía no haber sucedido nunca. Entonces me acuerdo que un día quedaban como 10 días para que terminara el mes, ponte tú 8, y me metí a la cuenta y quedaban 63.000 pesos. Entonces dije, voy a sacar estos 13 y voy a vivir con 50 estos 8 días que me quedan. Y así partí, abrí un fondo mutuo en consorcio, metí los 13.000 pesos, muerta de vergüenza, porque yo decía, estas 13 lucas es nada. ¿Cómo que va a decir el ejecutivo? Claro, que así se hizo la meta, cumplió la meta. Y nada, para mí eso fue determinante partir, como tú decís, ¿cachai? No esperar que me sobrara dinero, sino que lo importante era generar el hábito. Y de ahí lo repliqué todos los meses, después aumenté a 15.000 pesos y así sucesivamente. Perfecto, lo encuentro tremendo, en verdad. Bueno, así estamos viendo los hábitos primero que todo de cómo salir de deudas, de ahorro. Ahora cuéntanos un poquito, además de seguir a personas que hablan del tema, ¿hay algún, no sé, literatura, podcast o lugares que tú hayas recurrido, además de obviamente la fuerza personal, que al final todo está en uno? Esto también es muy importante para que todos escuchen, que a veces uno trata de buscar esta receta mágica, este Excel milenario que nos va a ayudar a llevar las cuentas, pero la verdad es que eso está repleto. En internet realmente ustedes pueden encontrar absolutamente toda la información de forma gratuita, pagada de forma ordenada, gratuita de forma masiva, o sea, hay de todo. Al igual que yo siempre lo comparo con dietas, que las dietas están todas, o sea, deben haber por lo menos 1000 dietas disponibles. Si uno dice, oye, quiero bajar de peso, voy a esperar a encontrar la dieta adecuada. Al final, uno es el que tiene que hacerla, cualquiera sea la que tome. Y acá un poco el tema de salir de deuda o de generar buenos hábitos, uno puede encontrar todo este material que te puede ayudar, te puede empujar un poquito, pero al final siempre va a estar en uno hacer las cosas. Entonces,
Pero sí que me gustaría que nos cuentes con cuáles partiste, porque quizá hay gente que todavía no pilla ese punch inicial que necesitaba, porque sí, el empujoncito yo encuentro que es bien. Por ejemplo, tú tuviste tu cuñado que te dijo, oye, ve el número, que Claro. quizá te habrías tardado más tiempo en encontrar eso. Entonces esos empujoncitos sirven mucho, pero al final el que tomó la rienda fuiste tú. Sí, eso es yo creo que es súper importante recalcar eso. O sea, todos tenemos el poder de decidir y de tomar acción sobre lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Estamos hablando de finanzas, pero en todas las áreas de nuestra vida. Somos completamente suficientes y nos conocemos más que cualquier otra persona. O sea, nosotros sabemos perfectamente dónde tenemos que hacer los ajustes para conseguir lo que queramos conseguir. A mí me preguntan mucho, me dicen, Romy, estoy igual que tú hace unos años, ¿qué puedo hacer? Y yo siempre les digo, yo te puedo contar lo que yo hice, te puedo, claro, dar como ese empujoncito de, mira, quizás por ahí es, pero finalmente tú eres la persona que lo va a poder lograr, ¿cachai? Eres tú el que después va a contar esta historia como una anécdota y la receta la vas a crear tú misma, en base a los ingredientes que tú necesitas. Lo que yo hice, yo soy súper visual, entonces me gustan mucho los documentales, series, y vi un montón de series documentales, ponte tú el de Tony Robbins. Para mí fue muy bacán ver un poco y conocer su historia. De hecho, uno de mis fantasmas era como no tengo carrera. Entonces, ¿cómo valido quién soy? En Chile es súper importante, ponte tú, tener un cartón, un currículum que te avale en ese sentido. Y cuando me enteré que Tony Robbins no había estudiado nada, fue como, vamos. Tony Robbins, a ver cuál más. Vi el de Warren Buffett también, que me gustó mucho, el de Bill Gates. Qué pena, porque no hay muchas mujeres referentes también en el tema. De a poco van a ir apareciendo. Sí, bueno, Padre Rico, Padre Pobre fue también el primer libro que leí, que también fue como súper gráfico para entender la importancia del ahorro. Para mí el ahorro y la inversión son realizadores de sueños a futuro, de proyectos. O sea, el hecho de que yo ahorre, que yo invierta, muchas veces las personas no tienen claro para qué están ahorrando, invirtiendo, pero en algún momento van a tener un objetivo, en algún momento te van a conducir a algo. Y siempre va a salir más barato pedirte prestada plata a ti mismo que a alguna institución, ¿cachai? Entonces, claro, por eso es súper importante tener ahorros, invertir, hacer crecer tu plata, para que después sea eso lo que vaya a realizar o lo que vaya a concretar el proyecto que tú tengas en mente, ¿cachai? Bueno, tú seas tu propio banco, básicamente. Claro. Financiate tú mismo. Ah, perfecto. Sí. O sea, Bueno, sí, también aprende inversión inmobiliaria, fue uno de los podcasts. Ese podcast mío. Bueno, pero entonces perfecto, más de serie, o sea, serie, ya sea en internet, en YouTube, en Netflix, en donde sea, más visual. Por ejemplo, en mi caso, yo era más de podcast. Entonces, personas que son de lectura. Yo me iba caminando en la calle, escuchando podcasts de educación financiera como Neurona Financiera, Inversapiens. Hoy día hay uno que se llama Animales Financieros, Power Podcast. Con peras y finanzas, obviamente. Entonces, esa fue mi manera. La manera que yo más logré como captar y retener era escuchando. En este caso, viendo más escuchando. Me acordé de una historia inspiradora de mujer, Joy. ¿Vieron esa película, La mujer que creó la mopa? No. Hoy, véanla. Es demasiado buena. Joy Se llama. Entonces, si se fijan, Joy. son Me quedé pensando. Ya no sé. La mujer de la mopa. La mujer de la mopa. No me acuerdo, parece que sí. Bueno, ella. Es muy buena esa historia también. Perfecto. Bueno, si se fijan entonces, como para ir recapitulando y ya dándole un poquito de cierre al capítulo. Primero que todo, salir de deuda es sumamente importante si es que estás en ellas. Hacerlo en el fondo distintos métodos, pero lo primero es encontrar ese número, revisarlo, hacer una estrategia que puede ser básicamente eliminando las pequeñas deudas y después las más grandes. Puede ser, en mi caso, consolidando deudas. Incluso hay personas que ocupan recursos y ayuda legal para hacer en el fondo como básicamente... ¿Quiebra? Irse a quiebra. Incluso eso existe. Son métodos que usan personas cuando ya están en un hoyo que literalmente no hay otra salida. Pero son recursos de salir de ese hoyo. Después empiezan los hábitos de ahorro. Y ahí hay un montón de hábitos. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Hábitos Atómicos, que básicamente más que decirte los secretos de los hábitos, porque hay gente que dice, ya, pero dime cuáles son los hábitos. Vas a encontrar siempre los clásicos: despertarse temprano, hacer deporte, comer sano. Entonces, más que saber cuáles son los hábitos, este libro es muy interesante porque te dice, haz cosas chiquititas, pero la suma de 300 cosas chiquititas, muy chiquititas, terminan cambiando tu vida completa. Y básicamente poner la antítesis de eso es el fumar.
Que el fumar es como un mal hábito que no te hace daño al principio, porque, o sea, puede ser que alguien tosa, pero la sumatoria de años fumando te puede generar, por ejemplo, un cáncer. Claro. Acá la sumatoria de pequeños hábitos te terminan siendo un gran ahorrador, un gran inversionista, un gran lo que quieras ser, básicamente. Entonces, eso es súper importante. Es que eso quería recalcar, como antes de que me eches, que, ¿cómo se llama? Eso, no existe la satisfacción inmediata en la finanza. O puede que sí, te ganes un premio millonario y eso no te asegura que vayas a tener unas finanzas exitosas tampoco, ¿cachai? Entonces de repente estamos esperando grandes resultados o tener lo que tú decías, un monto grande de ahorro bajo tu termostato financiero, que eso también puede ser diferente. Siempre cuento la historia de que una vez atendí a un cliente que me dijo, mira, tengo unas pocas lucas ahí, quiero moverlas. Y yo, ¿cuánto es? Yo bajo mi termostato pocas lucas era 5 millones. Y me dijo 50 millones. Y yo así como, regálamelas. Entonces, bajo el termostato de uno puede ser poco, mucho, y ahí cada uno lo ve desde su perspectiva. Pero nunca va a ser poco para el ahorro, siempre va a ser más que cero, ya lo que pongas va a ser más que cero y eso es importante. Y lo más y más importante es lo que decía Pancho, o sea, el generar un hábito de ahorro y generar un hábito en tus finanzas al cambiarlas, reducir gastos. Yo bajé el cable, o sea, corté el cable, que me ahorraron, no sé, 10 lucas al mes. Cualquiera puede decir, pero 10 lucas al mes, ¿qué importancia tiene? Bueno, veámoslo a 10 años, ¿cachai? Como es importante y es relevante, ¿cachai? Esos pequeños cambios. Y para terminar el capítulo, porque no creo que se queden como que acá estamos haciendo algo así como tacaños extremos, por si acaso. Sí. Ojo que la Romy ocupó esos métodos extremos en una situación extrema. Pero hoy día, ni la Romy ni yo, que muchas veces cuando yo hago videos de ahorros juran que vivo casi que en una cueva. Y no, es al revés. Uno cuando logra tener un control financiero sano, es cuando más puedes gastar. Porque ya sabes lo que tienes para gastar, lo que tienes para invertir, lo que tienes presupuestos. Y básicamente entre más generas y entre tus ahorros más grandes sean, en el fondo tú eres tu propio banco, de verdad puedes soñar con prácticamente cualquier cosa que quieras alcanzar. Entonces no es que uno viva apretadísimo, sino que uno vive de acuerdo a sus presupuestos y tus presupuestos van creciendo en medida que ya agarras el ritmo, generas más, inviertes más y después sí puedes tener lo que quieras, pero acorde al presupuesto para no caer en ese hoyo nuevamente. Exacto, o sea, el presupuesto es fundamental para que tengamos unas finanzas tranquilas y la idea es lo que dice Pancho, o sea, no se trata de ahorrar, de no disfrutar. De hecho, yo siempre recomiendo que dejen una parte de su presupuesto para el disfrute propio. Sí, o sea, como como... se llama así, para pasarlo bien. Exacto, que tú puedes, o sea, trabajaste todo el mes, no sé si te esforzaste tanto, no, trabajaste todo el mes, o sea, mínimo es que una parte de ese sueldo vaya a que tú lo puedas disfrutar, que te compres esa camisa que te querías comprar, o ¿cachai? Pero todo bajo tu presupuesto. Y el problema es cuando uno logra, o sea, busca saciar esas necesidades o ese disfrute a costa de endeudamiento. Eso ya termina siendo un problema, pues, ¿cachai? Cuando la polera te cuesta el 20% del sueldo. Claro. Así que bueno, con eso vamos a ir dándole un cierre a este capítulo del ahorro, que espero que les haya interesado. Pueden seguir a la Romy en sus redes sociales, Romy Capetillo, @RomyCapetillo. Con I latina. Con I latina, ¿sí? Así que ahí pueden aprender muchísimo de todas las experiencias que ha tenido. Hoy día hace mucha creación de contenido, así que pueden seguirla. También recuerden que si quieren, síganos, suscríbanse en el canal, tocan ahí la campanita para que les vayan llegando notificaciones cuando saquemos estos nuevos episodios. No se olviden inscribirse en esto para que sigamos creciendo. Muchas gracias por invitarme, Pancho. Nos vemos. Ya se vienen todos los capítulos de Inversiones a la Vez.